Comenzaremos con una pregunta que me parece honesta y necesaria. ¿Estamos formando a nuestros estudiantes para el mercado laboral que ya existe o para el mercado laboral que existía cuando nosotros estudiamos? No es una pregunta retórica, es la pregunta que motiva este trabajo y a la que los datos disponibles ofrecen una respuesta que, aunque incómoda, necesaria. Hola, soy el maestro Jonathan Belmonte Zacarías, docente del Instituto Politécnico Nacional, y la ponencia que hoy presento lleva por título Inteligencia Artificial y el futuro profesional, la alfabetización digital que el docente necesita atender. Para entender la urgencia del problema, vale la pena situar el momento. El 30 de noviembre del 2022, OpenAI lanzó ChatGPT al público en general. En 5 días llegó a 1 millón de usuarios. En 2 meses alcanzó 100 millones de usuarios. Para entender un poquito el contexto, por ejemplo, Netflix tardó 3 años y medio en alcanzar esa cifra. Instagram, 2 años y medio. En su momento, ChatGPT no era la herramienta de inteligencia artificial más avanzada. Algunos modelos similares que existían desde el 2020. Pero lo que cambió fue la interfaz. Por primera vez, cualquier persona sin conocimiento técnico o de programación podía conversar con la máquina como si fuera un interlocutor humano. En ese momento fue cuando la inteligencia artificial dejó de ser territorio de laboratorios especializados y se instaló en la pantalla de nuestros estudiantes. Llegó a un sistema educativo que, en términos generales, no estaba preparado para recibirla. El Foro Económico Mundial lo documentó con precisión en junio del 2025. Los docentes frecuentemente estamos desconectados del mercado laboral de hoy, sin hablar del mercado de mañana. Los sistemas educativos siguen preparando a los estudiantes para competir en un esquema diseñado para otro momento, para otro tiempo, para el pasado. Los datos permiten dimensionar el problema con precisión. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial elaboró con datos de más de 1,000 empleadores en 55 economías, las más fuertes del mundo, y 14 millones de trabajadores, y en este se proyectó que para el 2030 se crearían 170 millones de nuevos roles de empleo, mientras 92 millones de puestos existentes serán desplazados. El resultado neto es positivo, pero oculta una realidad que no podemos ignorar. Implica una rotación de cerca del 22% en la fuerza laboral a nivel global y casi el 40% de las competencias laborales actuales requeridas quedará obsoleta para esa fecha. Goldman Sachs estimó en el 2023 que la IA generativa podría exponer el equivalente a 300 millones de empleos a algún grado de automatización. Ese es un número que exige una lectura cuidadosa. Expuesto no significa eliminado o reemplazado. Los propios autores distinguen que en el 63% de los casos, los empleos expuestos a la IA van a ser complementados, pero no sustituidos, y que el 30% restante, el impacto es mínimo. La sustitución total implica a una fracción, pero esa fracción ya está afectada en el mercado laboral que nuestros egresados van a encontrar. Para México, el PwC Global iJobs Barometer 2025, basado en el análisis de casi 1,000 millones de ofertas de empleo en 6 continentes distintos, documenta que los egresados con habilidades en inteligencia artificial perciben salarios hasta un 56% superiores a sus pares con la misma formación, pero sin las competencias y el manejo de inteligencia artificial. En México, pues, la demanda de esas habilidades creció un 140% en solo 2 años. Entonces, la brecha no es una proyección, es un dato presente. Y en parte, esa brecha se origina en lo que el aula proveyó o no proveyó a los estudiantes. Aquí es donde los docentes entramos. A ver, detengámonos un poco. Cuando hablo de alfabetización en inteligencia artificial, lo primero que necesito desmontar es el malentendido más frecuente en el debate docente. Alfabetizar en inteligencia artificial no significa enseñar a programar modelos de lenguaje ni convertirse en experto en ciencias de la computación. El Departamento de Educación de Estados Unidos define la alfabetización en inteligencia artificial
como la capacidad de entender, usar, gestionar y reflexionar críticamente sobre sistemas de inteligencia artificial sin necesariamente saber desarrollarlos. En términos operativos, es saber cuándo confiar en un resultado que genera la inteligencia artificial, cuándo no confiar y por qué. Un docente de historia, de química, de lenguas o de educación física puede desarrollar y promover esa capacidad en sus estudiantes. No es una competencia técnica reservada a un área, es una responsabilidad pedagógica distribuida entre los docentes en todos los niveles y en todas las disciplinas. La UNESCO formalizó este argumento en septiembre del 2024 con su marco de competencias en inteligencia artificial para docentes, el primero de su tipo a nivel global, aplicable a docentes de cualquier área y nivel de enseñanza. Este trabajo propone un marco de acción en 3 niveles progresivos. El primero es conocer. Que el docente comprenda el panorama de transformación laboral y pueda contextualizarlo con sus estudiantes, ayudándoles a entender qué tipo de tareas están siendo automatizadas y cuáles tareas no, y qué competencia los distinguirá en ese mercado. Este nivel no requiere dominio técnico, requiere información actualizada, requiere capacidad de lectura crítica del contexto. 2 competencias que cualquier docente con formación académica ya posee. El segundo nivel es integrar. Diseñar situaciones de aprendizaje donde el estudiante utilice herramientas de inteligencia artificial, evalúe sus resultados con criterios propios, identifique sus sesgos, sus errores y sobre todo decida fundamentadamente cuándo y cómo utilizar estos resultados. Un estudiante, pues, de enfermería que contrasta una recomendación clínica generada por inteligencia artificial con un protocolo ya establecido, está desarrollando exactamente ese criterio. Un estudiante de comunicación que compara un texto generado con sus propias habilidades y analiza las diferencias de voz, contexto y responsabilidad autoral, también lo está haciendo. En cualquier asignatura, pues, existe una versión de este ejercicio donde podemos comparar la IA con el criterio propio del estudiante. Eso es lo que necesitamos generar. El tercer nivel es modelar. Que el docente demuestre con su propia práctica el uso responsable, crítico y pedagógicamente fundamentado de estas herramientas. Que pues el docente demuestre a sus estudiantes cómo diseñar una rúbrica con apoyo de la inteligencia artificial, qué ajusta y por qué lo hace, convirtiendo este proceso en un ejercicio colectivo de pensamiento crítico. Cuando el docente modela, el uso de la inteligencia artificial deja de ser invisible o intimidante para el estudiante y se convierte en el objeto de análisis y aprendizaje. Hay un argumento que me parece importante dejar sobre la mesa antes de cerrar. Brian Catanzaro, vicepresidente de Deep Learning en NVIDIA, declaró en el 2026 que para su equipo el costo de la computación supera con creces el costo de los empleados. Lo dice el ejecutivo de la empresa que más se ha beneficiado de la expansión de la inteligencia artificial. Por otro lado, el Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmó en el 2024 que la automatización con inteligencia artificial resulta económicamente viable solo para el 23% de los roles analizados. El restante 77%, los humanos siguen siendo más rentables que las máquinas. Esto hace que la narrativa del reemplazo masivo e inmediato no resista un análisis empírico. Lo que sí resiste ese análisis es la paradoja del salario. Quien sabe trabajar con inteligencia artificial gana significativamente más que quien no sabe. Y esa diferencia, en buena medida, lo construye o lo destruye lo que ocurre en nuestras aulas. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los docentes, pero el docente que comprende este entorno, que diseña experiencias que preparan a sus estudiantes para navegarlo con criterio, está ejerciendo la dimensión más irreemplazable de su función. La mediación entre el conocimiento, el contexto y el ser humano que aprende. Ese es el llamado que este trabajo hace a los colegas en este congreso. No es un llamado tecnológico, es un llamado pedagógico. Muchas gracias.